Una mañana fría de enero de 1947, en Los Ángeles, el sol apenas empezaba a despuntar cuando un hallazgo macabro estremeció a la ciudad. En un terreno baldío, cerca de la calle 39, el cuerpo de una mujer fue encontrado de manera cruel y espantosa. Su nombre, Elizabeth Short. Elizabeth, una mujer de tan solo 22 años, había llegado a Los Ángeles buscando una oportunidad en el cine. Aunque no tenía papeles importantes ni fama, su belleza única le hacía destacarse. A menudo era vista en bares y cafeterías, rodeada de una mezcla de admiradores y desconocidos, siempre con una mirada distante, como si estuviera buscando algo más allá de la vida cotidiana. Pero nadie podía imaginar que su vida, llena de sueños rotos y promesas no cumplidas, terminaría de la manera más espantosa posible. El descubrimiento de su cuerpo no fue solo horrible en su forma, sino que también dejó a la policía sin palabras. Elizabeth Short había sido brutalmente mutilada. Su torso estaba cuidadosamente cortado por la mitad, pero lo más aterrador era su rostro. Estaba sonriendo, pero no una sonrisa común, era una sonrisa grotesca, una sonrisa que parecía más una burla macabra que un gesto humano. Era una mañana fría del 15 de enero de 1947, en el tranquilo barrio de Leimert Park, en el sur de Los Ángeles. Una mujer llamada Betty Bersinger caminaba con su hija de 3 años. El cielo estaba gris, el aire era espeso. Iban por la avenida South Norton, cuando algo captó su atención. Un bulto extraño, abandonado en un terreno baldío, cerca de la acera. Al principio pensó que era un maniquí partido a la mitad. El cuerpo parecía demasiado blanco, demasiado inmóvil. Pero al acercarse, comprendió el horror. No era un maniquí. El cadáver de una mujer joven, seccionado por la mitad a la altura de la cintura, yacía perfectamente colocado sobre la hierba. La parte superior e inferior del cuerpo estaban separadas por unos centímetros, como si alguien hubiera querido que su hallazgo fuera una especie de exhibición. El cuerpo había sido drenado completamente de sangre, lo que le daba una palidez fantasmal. No había ni una gota de sangre en el lugar. Quien lo dejó ahí lo había hecho en otro sitio. Pero eso no fue lo peor. El rostro de la víctima tenía 2 profundos cortes que iban desde las comisuras de los labios hasta las orejas. Una macabra sonrisa que parecía congelada en el tiempo. Su cuerpo, además, mostraba signos de tortura. Cortes en los muslos, golpes en la cabeza y en la cara, hematomas. Las piernas estaban abiertas, las manos extendidas sobre la cabeza. El asesino no solo la mató, la mutiló con precisión quirúrgica. Betty corrió a buscar ayuda. En minutos el área fue acordonada. Los detectives de la policía de Los Ángeles llegaron sin saber que estaban frente al crimen que marcaría una época. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué alguien había cometido un acto tan atroz? Los peritos descubrieron que las huellas dactilares estaban intactas. En cuestión de horas, la identidad fue confirmada. Se trataba de Elizabeth Short, una joven de 22 años, originaria de Massachusetts, que había llegado a California buscando una oportunidad en el mundo del espectáculo. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Era la tercera de 5 hermanas en una familia que parecía ordinaria, hasta que dejó de serlo. Cuando Elizabeth tenía apenas 6 años, su padre, Cleo Short, abandonó a la familia. Fingió su propio suicidio, dejando su coche vacío sobre un puente. La madre, Phoebe, quedó sola, criando a sus hijas en medio de la Gran Depresión. La ausencia del padre marcó a Elizabeth. Una herida invisible, según muchos, arrastraría toda su vida. De adolescente, Elizabeth era frágil, encantadora y soñadora. Sufría de asma bronquial crónica y los inviernos duros del este le provocaban ataques constantes. Su madre comenzó a enviarla por temporadas a vivir con amigos de la familia en Florida y más tarde
en California. Fue en esas idas y venidas que Elizabeth comenzó a soñar con algo más. No solo quería escapar del frío, quería ser actriz. Soñaba con la gran pantalla, con vestidos largos, labios rojos y luces de estudio. Quería fama, glamour, pero también amor, un amor romántico, devoto, eterno. En 1942 se reencontró con su padre en California. Él accedió a que viviera con él por un tiempo, pero no tardaron en chocar. Su estilo de vida, su forma de vestir y sus deseos de frecuentar hombres mayores generaron constantes discusiones. Pronto fue echada de la casa. De allí en más, comenzó a moverse de ciudad en ciudad: Santa Bárbara, San Diego, Los Ángeles. En San Diego vivió en habitaciones alquiladas, con conocidos o con hombres que le ofrecían techo por compañía. Siempre impecable, Elizabeth vestía de negro, con guantes, tacones, cabello perfecto. Su aspecto exótico le ganó el apodo de la Dalia Negra, en referencia a una película de cine negro popular en esa época, pero también por su costumbre de vestirse completamente de negro. Era una figura misteriosa, a veces dulce, otras evasiva. Decía que había estado comprometida con un piloto que murió en la guerra, pero no existían registros. Algunos creían que inventaba partes de su vida para protegerse, otros que simplemente vivían su propia historia. Sus amigas la describían como elegante, melancólica, un alma perdida en busca de amor y reconocimiento. Pero su vulnerabilidad también la dejaba expuesta. Elizabeth dependía de la generosidad de extraños, de promesas rotas, de hombres encantadores y oscuros. Y en ese mundo nocturno de clubs y promesas de audición, alguien la estaba observando. Poco antes de su muerte, fue vista en varios bares del centro de Los Ángeles, acompañada por distintos hombres. Nadie sabe con certeza quién fue el último en verla con vida, pero muchos la recuerdan como tranquila, como si presintiera que algo se avecinaba. Sus últimos días fueron erráticos. Dormía en hoteles baratos, pedía favores, buscaba empleo. Parecía desorientada, frágil. Y días después apareció su cuerpo, convertido en el misterio más espeluznante de Hollywood. Cuando la policía llegó a la escena, la imagen que encontró era perturbadora. El cuerpo de Elizabeth estaba seccionado en dos mitades limpias, sin una sola gota de sangre en el lugar. Fue posado con una extraña intención, los brazos extendidos en forma de cruz, las piernas abiertas, una sonrisa macabra cortada en su rostro de oreja a oreja. Fue un espectáculo cruelmente teatral. Los detectives a cargo sabían que no estaban ante un crimen común. El corte que dividía el cuerpo fue hecho con precisión quirúrgica, limpio, sin dañar huesos. ¿Podría el asesino tener formación médica? ¿O tal vez experiencia en anatomía? Pronto llegaron las noticias. La prensa se agolpó como buitres. Publicaron la noticia con un titular que estremeció a toda la ciudad: la Dalia Negra asesinada y mutilada. El apodo se inmortalizó y la cobertura mediática explotó. La policía recibió más de 150 confesiones, pero ninguna coincidía con las evidencias reales. La mayoría de los culpables eran personas con problemas mentales, buscando notoriedad o redención. Aún así, cada pista se seguía, cada testimonio, cada carta anónima. Unos días después del hallazgo, una misteriosa caja llegó. Dentro estaban pertenencias de Elizabeth, su libreta de direcciones, su partida de nacimiento y una postal que decía: «He aquí la Dalia Negra». El remitente quería jugar. Las huellas dactilares fueron borradas con gasolina. Solo quedaba una huella parcial y un misterio que se profundizaba. La policía centró su atención en los hombres de su entorno. Elizabeth tenía una vida social activa. Se entrevistó a exnovios, amigos, conocidos. Algunos dijeron que era reservada, otros que tenía secretos, que mentía, que seducía, que huía. Pero ninguno tenía pruebas concretas. La investigación era un rompecabezas con demasiadas piezas sueltas. Mientras tanto, la prensa no ayudaba.
cada día un nuevo titular sensacionalista. Se publicaban fotos provocativas de Elizabeth, recorte de su pasado, y se la retrataba como una femme fatal, una joven que se buscó lo que le pasó. Fue una segunda victimización. No solo fue asesinada, también fue usada, manoseada mediáticamente, convertida en un símbolo de deseo, de morbo, de oscuridad. Los investigadores comenzaron a revisar hospitales, clínicas de cirugía, registros de estudiantes de medicina, pero nunca se pudo identificar al asesino. Cada vez que creían estar cerca, las pistas se desvanecían. La lista de sospechosos creció. Uno de ellos fue el doctor George Hodel, un médico con conexiones en Hollywood, señalado por su propio hijo años más tarde, pero en ese momento no había evidencia suficiente para detenerlo. El caso comenzó a enfriarse, pero nunca desapareció del todo. Y así, mientras la ciudad seguía girando, el rostro de Elizabeth permanecía en las portadas, como un eco que no se apagaba. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Oakland, California. Tenía apenas 22 años. Y su asesino nunca fue atrapado. La primera gran hipótesis apuntaba a un cirujano o médico, debido a la precisión quirúrgica con la que fue cortado su cuerpo. No había desgarros, no había improvisación. Alguien sabía exactamente qué hacer con un cadáver. Y entonces surgió un nombre, George Hodel. Hodel era un médico reconocido con contactos en los círculos más altos de Los Ángeles. Vivía en una mansión lujosa y excéntrica, con una estructura oscura casi ritual. En 1949, solo 2 años después del crimen, fue investigado por la violación de su propia hija. Pero lo más perturbador fue que en esa investigación se le instaló un micrófono oculto en su casa. Allí, según las transcripciones oficiales del departamento de policía, se le oyó decir: supongamos que maté a la Dalia Negra. No pueden probarlo ahora. No tienen nada. Y es que para muchos, George Hodel fue el asesino perfecto, inteligente, rico, protegido. Nadie quería tocarlo, y cuando la sospecha creció, se fue del país. Vivió en Asia por más de una década. Décadas más tarde, su propio hijo Steve Hodel, ex detective de homicidios, reabriría la caja de Pandora. Escribió un libro titulado La venganza de la Dalia Negra, donde expone pruebas, fotos e incluso comparaciones entre el arte surrealista de su amigo Man Ray, con quien George tenía relación, y la forma en que Elizabeth fue posada. El cuerpo de la joven parecía imitar esas obras macabras, como si el crimen fuera una pieza de arte sádica. Pero Hodel no fue el único sospechoso. Otra teoría apuntó a un crimen organizado, una especie de ajuste de cuentas o advertencia. Elizabeth se movía por ambientes inestables, bares, contactos con militares, productores, promesas vacías. ¿Y si sabía algo que no debía? ¿Y si fue usada por alguien poderoso y después silenciada? Algunos incluso pensaron que era obra de un asesino serial desconocido, uno que practicaba en la sombra. Un caso tan meticuloso, tan simbólicamente cargado, podría no haber sido un hecho aislado. Hay crímenes similares en esa misma época, que comparten patrones, aunque ninguno con tanta difusión. También hubo quienes culparon a una mujer. Decían que el corte en los genitales de Elizabeth, el odio evidente hacia su feminidad, podría ser una señal, celos, venganza, un crimen pasional. Pero ninguna sospechosa fue formalmente investigada. Y luego están los que creen que todo fue encubierto, que los archivos fueron borrados, los nombres protegidos, los testigos silenciados. ¿Por qué? Porque tal vez, solo tal vez, el asesino pertenecía a una red de poder que no podía caer. ¿Y si el asesino fue más de uno? ¿Y si hubo cómplices, espectadores, ayudantes? El traslado del cuerpo, la puesta en escena, todo implicaba planificación. No era algo que se hiciera solo, sin ser visto. El crimen se convirtió en leyenda. El apodo de la Dalia Negra ya no era solo un nombre, era una sombra.
Una historia de belleza, ambición y una oscuridad que nunca se cerró. Han pasado más de 70 años y el asesinato de Elizabeth Short sigue latiendo como una cicatriz abierta en la historia de Estados Unidos. Un crimen sin rostro, sin justicia, sin consuelo, pero no sin memoria. Desde 1947, la Dalia Negra se ha convertido en un ícono, no por elección, no por fama, sino por el peso de su silencio, por esa sonrisa cortada que nunca dejó de mirar desde los titulares. Cientos de libros, películas, series, documentales y novelas, todos intentando llenar los vacíos, todos queriendo responder la pregunta que nadie ha podido contestar. ¿Quién mató a Elizabeth Short? Algunos la retratan como una femme fatal, otros como una joven inocente atrapada en un mundo cruel, pero la verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Elizabeth no era un símbolo, no era un personaje, era una persona, con miedos, con sueños, con una vida que, como muchas otras, buscaba brillar y fue apagada demasiado pronto. Su historia quedó atrapada en el imaginario colectivo, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la sensación de que nunca hubo intención real de resolverlo, de que a nadie realmente le importó quién era ella, solo el morbo que su muerte generaba. El apodo de la Dalia Negra le fue dado por la prensa, porque vestía de negro, porque tenía el cabello oscuro, porque se parecía a una actriz de cine negro, y con ese nombre la recordamos, incluso ahora, como si ese fuera su destino. Hoy Elizabeth descansa en un cementerio de Oakland, California. Su tumba lleva su verdadero nombre. No hay titulares, no hay escándalos, solo flores a veces. La ciudad cambió, los rostros también, pero la historia sigue viva. Y quizás, mientras vos escuchas esto, en la oscuridad de tu habitación, alguien, en algún lugar, sabe la verdad. Alguien recuerda cosas que nunca dijo. Alguien lleva ese secreto, aún hoy, en silencio. Porque los crímenes más profundos no siempre dejan sangre. A veces solo dejan un eco. Gracias por quedarte hasta el final. Esta fue la historia de Elizabeth Short, la mujer que el mundo nunca dejó de mirar, pero nunca logró ver del todo. Si este tipo de relatos te acompaña, te invito a suscribirte y a seguir explorando conmigo las historias más oscuras y los silencios que todavía gritan.